Bueno, yo creo que ya tenemos quórum para empezar, aunque nos faltan algunos de los asistentes sincrónicos. Y tenemos otro grupo que está asincrónico. Entonces, vamos a empezar, ¿no? El día de hoy vamos a hacer varias cosas. Vamos a trabajar en introducir efectos cuadráticos e interacciones en un modelo de regresión lineal, y si nos queda chancecito, tal vez empezar a hablar del modelo logístico. Entonces, voy a compartir mi pantalla, que aquí mejor cierro. Déjenme ver. Para que, porque estaba ahí viendo, luego Stata cambia cosas, como esta versión perdón, como esta versión del 2017 tiene algunas cosas ligeramente diferentes. Entonces voy a abrir de nuevo, y aquí yo ya había empezado a hacer el do. Déjenme lo abro. Y si quieren, ahorita también les paso la liga de este do. Ahí está, entonces ahí está nuestro do. Y bueno, lo único que he puesto acá es que vamos a trabajar de nuevo con esa base de datos que nosotros habíamos hecho en nuestra sesión 3. Entonces, si pueden ir abriendo la base de datos, estará perfecto. Y ahorita un poquito de lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Voy a generar una variable logarítmica. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en la clase pasada de que, pues, algo mejoraba, ¿no? Nuestra normalidad, digamos, la hacía un poquito más simétrica, la tenía más formita de campana. Entonces, a pesar de que no teníamos todavía una variable que fuera estrictamente normal, pues algo hacía. Pero ahí con la situación de que nos acordemos que la transformación logarítmica siempre bota los ceros, ¿no? Por ahí algunas personas están, bueno, sobre todo Andrew Huber del canal de Stata, es muy fan de, en lugar de hacer esto, trabajar con una Poisson, y si tenemos muchos ceros, con una Poisson inflada en ceros. Pero bueno, esas son ya cosas más complejas. Y bueno, hay otras personas que para no botar los ceros le ponen un peso más, ¿no? Entonces todos los que tenían cero se vuelven a tener un peso, y entonces eso hace que ya no tengan, ya no lo boten, pero esto tampoco termina en una transformación que se vea normal, porque tienes los ceros así. Entonces se le ve una colita de un lado, sobre todo cuando hay muchos ceros. Entonces tampoco es una transformación tan ganadora. Las personas que trabajan como también cosas de distribución del ingreso, esto de sumarle un cero es muy parecido a la transformación del coseno, que también se utiliza. Y bueno, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con esta transformación logarítmica. Entonces vamos a generar nuestra variable logarítmica, ¿no? Y vamos a, voy a hacer la recodificación de los 99 para que ya no estemos llevando nuestros filtros. Entonces, pues todos estos que tenían 99 que no están definidos, los mando a missings. Y acuérdense que nuestra variable de localidad, como aquí yo no le he movido a la base, estaba de cadena. Entonces, esto de acá, para los que no han podido abrir, le voy a pegar esto, luego voy a ir modificando este do, ¿no? Entonces, bueno, nuestro modelo final, con el que más o menos habíamos estado trabajando, era este, ¿no? Estábamos modelando el logaritmo de los ingresos, la escolaridad con la edad, el sexo y el tamaño de localidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese era nuestro modelo, ¿no?
y es un modelo que explica el 16% de la varianza del logaritmo de los ingresos, y habíamos encontrado que, bueno, que casi todas nuestras variables eran estadísticamente significativas, ¿no? Acá, pues nosotros podemos ir viendo esto y vamos a guardar estos resultados, ¿no? Ahí está, ¿no? Cada vez que nosotros guardamos unos resultados, el Stata nos hace una variable aquí al final, si ustedes la pueden ver, que esta que es, ¿no? Ahora que yo hice missings, ¿no? Va a quedar más claro de lo que hace. O sea, antes, porque teníamos como todos los filtros, quizás no quedaba tan claro qué es lo que hace esta variable. Esta variable, si ustedes le dan un tab, queda como unos y ceros, ¿no? Entonces, ¿qué marca el 1? Si ustedes ven, este 1 vale 103.421 casos. Si ustedes revisan el número de observaciones del modelo, es 103.421.000. Entonces, 103.421 casos. Entonces, esto lo que nos hace es una variable que nos distingue a la muestra que nosotros utilizamos para los modelos. Y esto es útil porque se acuerdan que nosotros dijimos de que no queríamos caer en problemas de estar estimando cosas para los que no teníamos información. Entonces, a veces es útil que nosotros tengamos en cuenta cuáles han sido estos valores. Y también si nosotros queremos ir comparando modelos. Por ejemplo, si yo ahorita por ejemplo, solo hiciera el regress del logaritmo con los años de escolaridad y le pongo acá mi filtro por cualquier cosa de que estén ocupados, si ustedes ven, aquí hay 103.421. Pero si yo hago el de edad, solamente contra la edad, tengo más observaciones. Cuando nosotros comparamos modelos, cuando queremos aplicar esa prueba F que estuvimos haciendo en la clase pasada, pues lo mejor es que nosotros tuviéramos el mismo número de observaciones para comparar los modelos. Entonces, si yo quiero hacer modelos que quizás tienen menos observaciones, podría decirle, a ver, córreme este modelo de solo 2 variables y yo le digo, y como yo le puse al modelo F de modelo final, ¿no? Ese era nuestro modelo final de la clase pasada. Y entonces hoy sí ya tenemos la misma cantidad de observaciones. Para comparar modelos tenemos sí o sí que tener la misma cantidad de observaciones. Entonces, este tipo de variables nos puede ayudar, sobre todo cuando nosotros tenemos valores perdidos a lo largo de nuestras observaciones. Entonces, como para asegurarnos que estamos trabajando siempre con la misma muestra, podemos hacer estos elementos, ¿no? De correr el modelo y decir, ah, bueno, aquí están todos. Bien. En la clase pasada, uno de los comandos de postestimación que no alcanzamos a ver son los margins. Entonces, estos margins, lo mejor es que nosotros tengamos un estimates restore, el modelo que queremos, sobre el cual queremos hacer las postestimaciones, ¿sí? Si ustedes ven, cuando le doy restore, me dice que estos son los que están activos. Acuérdense que yo ahorita corrí y si yo hiciera los margins, solo me va a correr este modelo. Entonces, para asegurarme esto, que yo estoy con mi modelo final, casi siempre escribimos estimates restores modelo F. Esto lo que hace es que vuelve a traer a la memoria, a todos estos elementos, los valores que nosotros teníamos en ese último modelo ajustado. ¿Qué son los margins? Vamos a darle un help margins. Los margins nos permiten hacer postestimaciones de medias, de efectos marginales e incluso de interacciones que nos permitan ver algunas predicciones, ¿no? ¿Cuál es el elemento que nosotros vamos a hacer por default? Nos está dando una predicción, ¿no? Y también podemos calcular los efectos marginales medios
las elasticidades, que esto acá Sebastián debe estar más acostumbrado a este concepto porque es más de los economistas y las economistas, y las semielasticidades, que también se usan un poco menos. Entonces, ¿qué nos permite hacer este comando? Nos permite hacer varias opciones, ¿no? Nos permite, por ejemplo, revisar márgenes que están... retoma, por ejemplo, ahorita vamos a hacer el margins, y lo que va a hacer es que por default hay una opción que está establecida que tiene la media en general, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer un margin y nos va a predecir el logaritmo del ingreso para todas nuestras observaciones, pero un logaritmo del ingreso que tiene como cuenta que nosotros hayamos puesto todas las variables de nuestro modelo en sus valores medios. Entonces, va a calcular el logaritmo de los ingresos con los años de escolaridad promedio de la muestra del modelo, con la edad promedio de la muestra del modelo, con la cantidad de hombres y mujeres en proporción para esta variable, para las variables DOMIS, y también lo mismo para estas. Entonces, es una estimación manteniendo todos estos elementos constantes. Vamos a ver cuánto nos da y si esto cambia con la estimación que nosotros tendríamos de una media normal. Entonces, voy a hacer esto. Y me dice 3.5526. Veo yo si hago una media del logaritmo del ingreso y voy a ponerle el filtro para que ocupen los mismos datos del modelo y vamos a ver si es igual o no. Si ustedes ven, en este caso es normal porque es igual porque nosotros hemos dicho que todas las variables están en sus valores medios. ¿Cuándo se empieza a ser más interesante este comando de margins? Cuando yo, por ejemplo, quiero hacer el margins, por ejemplo, de T-log3. Ay, perdón, no le puse el estimate, restore. Esto sí lo tenemos que ir haciendo, porque cada vez que, acuérdense que hacemos una estimación, esto nos va saliendo de esta manera. Entonces, voy a hacer el estimate restore de mi modelo, y hoy, en lugar de solo escribir margins, voy a escribir esta variable categórica, a ver qué pasa. Entonces, aquí me salen algunos valores, que ahorita es un poco complejo de ver. Esto definitivamente nos va a funcionar más con las interacciones y con los modelos logísticos, pero para que ustedes se vayan acostumbrando a este comando. Entonces después pongo margins y mi variable categórica de T-log3, y ahorita voy a ver si hago la estimación, si esto es igual o no. Over T-log3. Vamos a ver. Si ustedes ven, los valores ya no son iguales. Aquí no alcanzamos a ver tantas las diferencias porque están en escala logarítmica, pero sí vemos diferencias, ¿no? Aquí la media de la primera era 361 y aquí es 366, 350, 338, 322. ¿Qué es lo que está estableciendo esta diferencia con respecto a la otra? Acá se predijo los valores para cada uno de los grupos y se dejó constante todas las demás variables, es decir, se mantuvieron en sus valores promedio. Las demás, escolaridad, composición por sexo y composición etaria, se dejaron en sus valores constantes. Entonces, yo lo que veo en las diferencias es que estas diferencias ya son diferencias que están controlando por el resto de variables. Entonces, a veces presentarles un modelo a las personas es un poco más complejo que presentarles predicciones. Entonces uno dice, bueno, mire, aquí está la media de cuánto ganan
independientemente de estas otras variables. Y usted le puede imputar las diferencias que ve a estos grupos por la pertenencia a los grupos y no por su composición por edad, no por su composición por sexo, no por su composición por escolaridad, ¿no? Entonces, estas diferencias son diferencias simplemente geográficas, ¿no? Porque ya controlé por el resto de variables. Esto es lo que nos dan los margins. Ahora, ustedes me van a decir, pero eso del logaritmo pues tampoco está tan fácil de explicar. Bueno, el margins tiene una opción que nos permite a nosotros hacer una cosa de la expresión. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos el estimates, restore, modelo F, podíamos pedirles un return list, ¿no? Voy a volver a correr mi modelo, incluso lo voy a hacer que lo vean, estimates replay, modelo F. Ahí está. Este es el modelo que corrimos. Nosotros tenemos los años de escolaridad, la edad y dos variables categóricas, sexo y tamaño de localidad. Bien, entonces, aquí ¿qué es lo que nosotros tenemos, no? Si ustedes le dan al return list, acá nosotros tenemos toda la información que está guardada en la memoria, ¿no? Y entonces, todas estas cosas, yo si pongo estos valorcitos así, esto, y le pongo un E, que es de un estimador, y miren, me lo voy a copiar y me lo voy a llevar acá, y le pongo dstata, ¿cuánto es eso? Y me dice, ¿qué es esto? Es el error de la estimación. Es justamente este valor que está aquí, la raíz del error cuadrático medio, ¿no? Que es como la desviación estándar de Y gorrito, ¿no? Entonces ese es este valor, ¿no? Bueno, no de Y gorrito, de los errores. Es la desviación estándar de los errores. Entonces, todos estos valores, si yo los quiero utilizar, puedo mandarlos a llamar con esto. Entonces yo le digo, dime stata, ¿cuánto es el valor, por ejemplo, del R cuadrado? Entonces yo pongo ahí el número, ¿no? Me dice 16 tanto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo la predicción, como es un valor que está elevado, está en el logaritmo, ¿no? Aquí ocupamos la exponencial y introducimos también el elemento del error, ¿no? Entonces, yo no me lo inventé, esto me lo copié de esta liga para que ustedes vean cómo podríamos regresar a los valores. Ahora, tiene el problema que la varianza está insesgada, no está insesgada, entonces, pero para que ustedes vean que sí se puede volver, y acá tenemos el 46.40, ¿no? Y esto ya vuelve a estar en pesos, ¿no? Entonces, con esto, si ustedes hicieron una transformación logarítmica, pueden volver a la parte de pesos, ¿no? Pueden volver como a la expresión original, ¿sí? Ahora, tomen en cuenta eso que les digo. Ay. Para que no se vean todas mis cosas. Y así nosotros podríamos tener los margins. Entonces, una parte de los margins es justamente para que creamos esas predicciones dejando todas las demás variables constantes y diciendo cuánto sería mi variable de respuesta, dejando todas las demás. Por ejemplo, vean esta de sexo, ¿no? Aquí nosotros vemos estas diferencias, ¿no? Hagamos esta, lo voy a copiar para los que no lo tienen, para los que no han bajado el do, ahí lo voy a poner, y le voy a poner sexo acá, sexo, acuérdense de estimate, restore, modelo F. Me he dado cuenta que en las nuevas versiones de Stata es menos estricto con esto, pero yo como trabajé con las viejas, me gusta ir poniendo el estimate restore, sobre todo cuando tenemos varios modelos corridos. Y veamos entonces
esas diferencias, como está en escala logarítmica, no se ven tanto, ¿no? En nuestra predicción. Vean acá, pues sí se ve una predicción. Vean cómo nosotros podríamos decir la media de los ingresos por hora voy a poner los mismos valores y voy a poner over 6. Vamos a ver si la distancia aumentó. Miren, cuando yo no controlo por condición etaria, cuando no controlo por edades, cuando no controlo por zona de residencia, pareciera que los hombres y mujeres ganan lo mismo, que las diferencias no son estadísticamente significativas. Pero si yo mantengo todas las otras variables constantes, pues sí vemos una brecha, ¿no? Una brecha bastante importante, ¿no? Y eso es porque hay un proceso de selectividad de las mujeres en los mercados de trabajo, que las que más ingresan a los mercados de trabajo son las más escolarizadas. Entonces, en promedio, las mujeres están más escolarizadas. Entonces, cuando uno no controla por esos valores, pues pareciera que, pues que hay igualdad, ¿no? Que estamos en un mercado de trabajo súper equitativo, ¿no? Porque se le está pagando por hora lo mismo a los hombres que a las mujeres. Pero ya cuando nosotros introducimos y dejamos constante las demás cosas, es decir, si asumo que las medias, que la edad, que todo lo demás es constante, pues la diferencia puede ser de 5 pesos. Y a veces graficar esto a las personas les es más fácil que quizás explicarles qué es un coeficiente, ¿no? En términos de, cuando yo les digo, miren, este es el promedio, si mantenemos todo lo demás constante, como que entienden mucho más eso que decirle, este es el coeficiente que me dice que por cada unidad, o sea, y mire, y el logaritmo, y entonces a veces, cuando estamos con públicos, a veces estos margins nos pueden solucionar bastante, y sobre todo ya después que lleguemos a modelos más complejos como el Logit. Ahí está. Bien. ¿De qué otra manera podemos utilizar este comando de margins? Cuando nosotros hay una opción que se llama add, que está acá. Esta opción de add, lo que nosotros podemos tener es que vamos a poder poner como diferentes valores o valores específicos para una estimación, ¿no? Entonces también podemos usar medias, medianas, elementos de este tipo, pero ahorita lo que nosotros vamos a hacer es que nos estime para cada año de escolaridad. Entonces nosotros podemos utilizar también, si ustedes se acuerdan cuando hicimos nuestra variable que cortábamos, vamos a poder utilizar esos. Entonces yo le voy a decir, mira, hazme el margins, todo está bien ahí, pero me lo vas a hacer para cada año de escolaridad empezando en 0 y va de 1 en 1 hasta 24. Entonces, acá, saben que sí le tenía que dar el estimates. Ahí está. Y entonces aquí me está dando, si ustedes ven, los 25 valores. ¿Por qué 25? Porque empecé en 0, ¿no? Entonces, aquí me va dando cada uno de estos valores, ¿no? Ahí están las estimaciones. Y quizás esto, cada vez que ustedes hacen un margins, luego pueden, después de hacer el margins, pueden aplicar el comando margins plot, que les va a hacer un grafiquito de esto, ¿no? Aquí. Igual con este margins plot, ustedes podrían poner la expresión sin problema. Entonces lo ponen acá, al margins. Y ahí está. Vamos a ver cómo quedó eso. Se tarda un poquito más porque son más casos. Estoy pidiendo 24 estimaciones y que haga toda esa transformación. Entonces hay que tener paciencia.
Bueno, ahí se... Tener paciencia. Igual no se va a ver tanto una cosa que quiero que vean, que no es una relación tan lineal como pensábamos. Contra el logaritmo de los ingresos sí es una relación lineal. Pero ven, ya cuando la pasamos al valor normal, sí ven que esta relación ya no es lineal. Porque al hacer la transformación y poner acá que estos ya son pesos, ¿no? Sí podemos ver realmente lo que estamos modelando, porque nosotros engañamos al modelo porque en realidad estamos diciendo que hay una relación lineal no con los ingresos por hora, sino contra el logaritmo de los ingresos por hora, ¿no? Entonces, cuando ya lo pasamos a pesos, sí vemos que la relación no es lineal. Y ustedes se acuerdan que no veíamos una relación, que veíamos un poquito de esto cuando hicimos el gráfico de barras de los años de escolaridad con el salario, y veíamos que, pues sí, no era tan lineal, ¿no? Que hay un salto muy fuerte cuando nosotros hacemos el tránsito entre los 5 y 6 años, ¿no? Porque, por ejemplo, es el tránsito de pasar la primaria y otros tránsitos que hace que la escolaridad no tenga un comportamiento completamente lineal. Entonces, cuando nosotros engañamos al modelo y digamos, porque es un modelo lineal, pero yo lo que hice al transformar la variable es que contra la variable original, pues ya no es una relación lineal, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Nadie se ha quedado? Solo Iván me pone un chequecito, porque Iván está acostumbrado de las otras clases. Hoy le toca ser alumno, no profe. Ahí está. Entonces, bien, a lo mejor nosotros queremos introducir, bueno, voy a ver cuál sería el efecto marginal. El efecto marginal, voy a hacer mi estimates, restore, mi modelo F, y el efecto marginal, nosotros podemos utilizar la opción de Y y de X, lo que significa es, lo que nosotros estamos diciendo es el efecto que tiene un cambio en la unidad de X con respecto a un cambio en la unidad de Y. Y si ustedes se fijan, acá, pues nos está dando el mismo valor de nuestro estimador, porque es un modelo de regresión lineal. Este efecto marginal va a ser mucho más útil cuando veamos otros tipos de modelos. Entonces, déjenme poner Estimates Replay, nuestro modelo F. Ustedes ven, menos 8.71, menos 8.2. Es el mismo valor contra un modelo de regresión lineal que no tiene otras cosas, pues vamos a tener este mismo valor. Si ustedes le quieren pedir no una variable, sino todas, van a poner un asterisco. Y ahí nos va a dar una tablita de todas las estimaciones. Ahí está, ¿no? Y si ven, coincide completamente con estos valores, ¿no? Hasta los errores estándar. Ahorita que ya vayamos complicando este modelo un poquito más, vamos a ir viendo cómo lo hacemos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo introducir efectos cuadráticos? ¿Sí? Vamos primero a verlo como gráficamente y luego lo vamos a hacer como modelo y luego voy a introducir un nuevo operador, un nuevo que no habíamos visto. Ya vimos el de la i para las variables categóricas, pero también podemos utilizar una c para variables que son continuas, y eso él sabe que lo va a tratar de cierta manera. Entonces, primero voy a generar mi variable cuadrática, ¿no? Entonces, aquí estoy elevando al cuadrado los años de escolaridad. Aquí me hace los missings que ya habíamos dicho del 99. Y voy a hacer, por ejemplo, el scatter que nosotros teníamos del logaritmo contra
los años de escolaridad, que ahí vemos una línea, ¿no? Y veamos hoy qué pasa con los años al cuadrado. Sí, también vemos una línea menos definida, quizás, como con otra forma. Entonces, vamos a ver cómo podríamos introducir esto. Vamos a hacer una correlación. Aquí acuérdense que PWCore nos hacía los pairwise correlations y le voy a poner que me dé los significativos y le voy a poner que me dé las observaciones. Ahí está. Todas tienen las mismas observaciones, creo. Y entonces ven que el logaritmo de los ingresos tiene, valores significativos contra los años de escolaridad y contra los años de escolaridad al cuadrado. Entonces, esto quiere decir que a lo mejor yo puedo meter el elemento cuadrático en lugar del elemento, que el elemento lineal, e incluso que pueda meter los dos, ¿no? Ahí está. Voy a hacer este modelo. Y si ustedes se fijan acá, entonces, este me da ahí raspando a los significativos, no me da tan significativo, pero todavía es significativo al 5%. Y esta es significativa también. Entonces, a lo mejor nosotros podríamos comparar esto. Voy a hacer estimates, store, y le voy a poner modelo cuadrado. Y voy a hacer el test de años ESC al cuadrado para ver si introduciendo ese elemento cuadrático mejora nuestro ajuste, y me dice que sí, ¿no? Esto es estadísticamente significativo. Entonces puede ser que este efecto cuadrático se vea. ¿Pero qué significa un efecto cuadrático? Miren, acá me vine acá para que ustedes lo vieran. Este es el Wolfram, que cuando ustedes quieren saber cómo se ve algo. Y aquí, ¿qué hice? Le dije, agarré estos elementos para que ustedes vean qué significa que nosotros estemos haciendo un elemento cuadrático. Bueno, incluso le puedo poner la constante para que se vea más claro, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo esto, no? Me está diciendo que hay un proceso cuadrático cóncavo hacia arriba, ¿no? El que la... Ah, no, lo puse al revés, ¿verdad? Es al revés, cóncava hacia abajo. Y aquí es 0.0034381. Ahí está. Ahí está, hoy sí, miren. Me está diciendo entonces que hay un proceso de aceleración, ¿no? En el logaritmo de los ingresos. O sea que no es completamente lineal. Este elemento cuadrático y esta forma que nos da, me está diciendo que puede haber un proceso de aceleración, que es un proceso de aceleración común en algunas cosas del mercado de trabajo, porque justamente esta parte de los años de escolaridad, pues a veces no es completamente lineal. ¿Sí, Iván? Y por ejemplo, o sea, nosotros cómo podemos saber o cómo podemos determinar qué variable podemos introducir como elemento cuadrático. O sea, por ejemplo, en este caso es año de escolaridad, pero ¿qué características tendría que tener? Que veamos algún proceso de aceleración, cuando nosotros hagamos ese scatter, por ejemplo, cuando nosotros veíamos este scatter, déjenme poner acá, ¿no? El primero. Si ustedes no logran ver así como que se pueda ver como algún proceso donde de repente sube rápidamente, nosotros por aquí lo veíamos. O si no, por ejemplo, si ustedes ponen un graph bar, que esto es solamente visual, porque no hay valores, pero si ustedes ponen, por ejemplo, el logaritmo de los ingresos over los años de escolaridad, que son las medias, por ejemplo,
si vemos como ¡pah!, que sube, ¿no? Si hay un proceso como de aceleración. Entonces, cuando vemos procesos de aceleración, podemos introducir elementos cuadráticos. Ahora, también es como ustedes, por eso es bien importante también cuando ustedes están haciendo la parte de antecedentes y de revisión de la literatura, revisar cómo fueron las prácticas de las otras personas y van a ver que, o sea, es una práctica más o menos común introducirle un elemento cuadrático tanto a los años de escolaridad como a las edades, ¿no? Porque también la entrada al principio en el mercado de trabajo, justamente al principio, pues las personas empiezan con ingresos bajos y digamos, ese tiene un comportamiento contrario, es más cóncavo hacia abajo, ¿no? Entonces, lo que va a empezar a hacer es que van subiendo, pero lentamente, ¿no? Entonces, si ustedes ven procesos de aceleración, pueden hacer estos elementos. Este es un gráfico no para mostrar, porque no hay, o sea, no sabemos si la base de datos nos da evidencia para mostrar estos gráficos a este nivel de desagregación, sobre todo para los años más escolarizados, ¿no? Pero si ustedes ven así, esto es lo que nosotros queremos modelar, este saltito. Y si ustedes se fijan contra lo que teníamos de nuestra... esto es lo que estamos tratando de ver, ¿sí? ¿Sí? No sé si con eso te quedó claro, Iván. Sí, ya me quedó mucho más claro. Gracias, Ana. No, ¿de qué? Entonces, esto es esa función. Entonces ya vimos que esto es de esta manera. Ahora, el problema es que si yo quiero hacer los efectos marginales per se son, en realidad, los efectos marginales son, como yo metí el elemento cuadrático, los efectos marginales, como su nombre lo dicen, y como acá ustedes lo ven, no sé si ustedes se acuerdan un poquito de su cálculo diferencial, en realidad el efecto marginal se puede considerar la primera derivada, ¿no? Entonces, como que no queda tan claro, ¿no? Cuando hacemos estos efectos marginales promedio, ¿qué valor pueden tener? Dejando todo lo demás constante, si yo solo cambio el valor de, por ejemplo, de los años de escolaridad, ¿cómo yo lo podría meter? Entonces, por eso es mejor utilizar, en lugar de hacer una variable, que nosotros sabemos que es el de los ingresos, años ESC, vamos a decirle directamente a Stata con un C puntito y un acá, de que yo estoy utilizando esta variable, pero la estoy utilizando con un efecto cuadrático, ¿sí? Esto que yo estoy haciendo acá, a ver si me sale. No, no sale. Es un operador, ¿no? Que le estoy diciendo, esta es una variable continua. Y en su manera continua, me la vas a poner a interaccionar como, me la vas a multiplicar por sí misma, ¿no? Y voy a poner el resto de mis variables. Edad. Y es edad. Si ustedes ven, nos da exactamente lo mismo, ¿no? Si ustedes solo quieren introducir, porque a veces nos da significativo el elemento cuadrático, pero no el otro, entonces solo le ponen un gatito. Y ahí solo nos sale el elemento cuadrático. Si yo quiero tanto el elemento lineal como el cuadrático, le ponen doble gatito. ¿Sí? Es pongo C, el nombre de la variable, dos gatitos, C y el nombre de la variable. Esto ya es un elemento de interacción, pero aquí como lo estamos elevando al cuadrado, digamos, estamos interaccionando con ella misma, ¿no? Y entonces, una vez que nosotros, voy a poner ese,
Voy a correr este. Y vamos a comparar cómo se calculan los efectos marginales con el efecto cuadrático o sin el efecto cuadrático. O sea, ¿cuál es la diferencia de hacer esto, de hacer yo mi propia variable y de usar este comando? Voy a hacer el margins de Y de X de años ESC. Aquí le voy a tener que pedir una por una. Al cuadrado, que no le di este. Entonces me da una para cada uno y es lo mismo que yo vi, ¿no? En cambio, si yo hago la segunda forma, le pongo margins, dame el efecto marginal, le voy a pedir solo de los años de escolaridad. Y entonces ya me da un valor que es diferente, ¿no? Si ustedes se fijan, es diferente a esto, porque antes, o sea, me da uno para cada una. Entonces, aquí ya en promedio, esto lo que quiere decir es que cuando se aumenta un año de escolaridad, el logaritmo de los ingresos aumenta un 6.79, ¿sí? No sé si quedó claro esto. Bien, entonces vamos a pasar con otras interacciones. Nosotros ya habíamos hecho algunas interacciones cuando hicimos la parte del movimiento en la pendiente. ¿Se acuerdan cuando dijimos, quiero meter el valor de las mujeres que tengan una pendiente diferente? También podemos hacer interacciones entre variables que entre sí son categóricas y variables que entre sí son numéricas y las combinaciones, ¿sí? Cuando nosotros tenemos variables que nosotros vemos que cuando estamos comparando modelos, a veces podemos ir viendo que cambian algunos sentidos de los coeficientes o que alguno baja o deja de ser Por eso es muy útil ir siempre corriendo los modelos, metiéndole variable por variable y cambiando incluso los órdenes, porque lo que nosotros nos podemos dar cuenta es que quizás cuando nosotros vamos introduciendo variable por variable, que hay cambios. Y cuando hay cambios o que una variable deja de ser significativa, que nosotros la teníamos como muy significativa y metemos otra y de repente ya no es significativa, es porque esa que metimos es, digamos, tiene un proceso que está interviniendo en esa otra variable. Esos efectos se conocen como de moderación, ¿no? Y son bastante comunes, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer otro modelo y ya le puedo decir cómo se llama esta variable. Es esta. Esta es la clasificación de la población ocupada y es como una pequeña clasificación que tiene un poquito una escala, ¿no? Parte de estas diferencias en los salarios que nosotros podemos ir viendo tiene que ver con la ocupación que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, esto podría explicar muchas de estas diferencias y a lo mejor algunas de nuestras variables que veíamos como, obviamente, aquí hay un proceso que también está intervenido por la escolaridad, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos modelar esto. No más que vamos a tener que quitarle ese 9, creo que es 9 o 99. Vamos a ver. Es 11, ninguno de los dos. Entonces, vamos a hacer un recall de nuestra variable C o Q, 11C, para que cuando 11 valga missing, y la vamos a introducir en nuestro modelo.
Ahorita le voy a quitar. La voy a dejar ahorita lineal. Voy a ver, ¿no? Si ustedes ven, en efecto, cuando corríamos mi modelo, sin esta variable, ustedes ven que los años de escolaridad tenían un cambio del 6%. Este que acabamos de correr, como hoy ya está controlando por la posición en la ocupación, pero esta posición en la ocupación tiene un proceso que no es ajeno a los años de escolaridad. Entonces, esto le quitó peso a los años de escolaridad porque aquí también hay un proceso que está definido por los años de escolaridad. Eso es lo que conocemos como un efecto de moderación, ¿no? Variables que están interviniendo en los procesos de la otra. Y entonces cuando vemos que hay una bajada muy fuerte entre una variable y otra, también tiene que ver eso. Pero ojo que este proceso de moderación no es únicamente con los años de escolaridad. Vean acá el efecto en el sexo. Miren acá cuánto nos daba en el modelo anterior. Nos daba 0.8. Hoy, cuando controlamos por la posición, la brecha incluso se abre más, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es muy probable que en esta estructura las mujeres no están, no, o sea, no, también hay un proceso que interviene el sexo en esta estructura, ¿no? Entonces, nosotros podríamos intentar ver con una interacción cómo estos procesos se van dando. Aquí estas variables yo les recomendaría que nunca usen tantas porque se vuelve muy complejo, pero para mí era como más fácil mostrarles con esta variable, porque sí hay procesos de moderación muy claros entre los años de escolaridad y la posición en la ocupación y entre el sexo y la ocupación. O sea, no son variables que son entre sí completamente independientes. Entonces, nosotros podemos ir viendo cómo se hace esto, ¿no? Entonces, vamos a establecer nuestra primera interacción para ver si esto que nosotros vemos se traduce en un efecto estadísticamente significativo. Y entonces aquí vamos a tener que guardar el I para las variables que son categóricas y el C para las variables que son numéricas. Entonces, si yo quiero hacer la interacción de los años de escolaridad con esta, voy a tenerle que decir, mira, acá, esta es de este tipo. Le digo, esta es una indicadora y esta es continua. Vamos a ver. Y entonces, ¿qué hace? Ay, Dios mío, me dio un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que está viendo acá, este es el efecto, digamos, acá nosotros si le damos un tabulado a C o Q, 11, C, vemos que, como siempre, tomó como, ustedes ven, no aplica para las personas que no están ocupadas, pero yo tengo a los profesionales, técnicos y trabajadores que no me salen aquí. Empieza la lista de trabajadores de la educación. Entonces, la categoría de referencia es esta, los profesionales, técnicos y trabajadores que digamos que están como arriba, ¿no? Y esa es mi categoría de referencia. Aquí esto se vuelve un poquito más complicado, ¿sí? Si ven, no todas las categorías son estadísticamente significativas. Y entonces, si yo quiero ver, o sea, yo en realidad aquí lo que tengo es que para los trabajadores de la ocupación, por ejemplo, aquí si yo veo cuál es el efecto de los años de escolaridad, yo voy a tener los efectos de los años de escolaridad para cada una de las ocupaciones. Entonces, esta que no tiene nada, en realidad es el efecto de los años de escolaridad para los profesionales. Dentro del grupo de los profesionales, un aumento en los años de escolaridad va a redundar en 0.05% más, ¿no? Entonces, estos efectos obviamente son más fáciles si tuviéramos menos variables, pero como ya saben que a mí me gusta empezar por lo difícil, para que se asusten y ya luego hagan todo más fácil, empecé con esto. Entonces, de esta manera nosotros decimos,
Este es el efecto. Pero si yo quisiera saber cuál es el efecto de los trabajadores de la educación, el efecto de la edad, que si ustedes ven, entonces yo tendría que ir sumando, ¿no? De la escolaridad tengo que ir sumando. Primero, entonces, y aquí vamos a utilizar un comando que es muy útil. Pero para esto, voy a guardar este modelo. Interune. Este es nuestro modelo de nuestra primera interacción. Una cosa que va a ser útil es preguntarle cómo se llaman cada uno de estos. Ya no es igual. Ah, sí, miren, aquí están, no los había visto ya a la par. Si ustedes ven, hoy solo me aparece el coeficiente y aquí aparece una cosa, ¿no? Entonces, hay un comando, como esta es una regla que se llama Lincoln, que me va a permitir ir sumando los valores. Entonces, el efecto de trabajar en educación y los años de escolaridad, voy a tener que ir sumando cada uno de estos y su interacción. Y ahí me dice si es estadísticamente significativo y el valor completo, ¿no? Entonces, yo aquí estoy sumando tanto el efecto de trabajar con la educación y el efecto de cada año de escolaridad, ¿no? No sé si con esto queda claro cómo se utilizan las interacciones. Entonces, tenemos que hacer esto porque a veces, si ustedes se fijaron, teníamos un p-value de algunas interacciones. Por ejemplo, acá, esto no es estadísticamente significativo. Entonces, básicamente, solo vamos a sumar el efecto de trabajar en la educación y los años de escolaridad. Y así sucesivamente. Igual nosotros cuando hagamos, por ejemplo, los margins, y si solo hacemos los margins de la ocupación y los margins de los años de escolaridad, lo que va a hacer es que va a tomar en cuenta que este efecto puede cambiar a través de los grupos y nos va a dar un poco diferente. Veamos cómo nos quedan los margins. Voy a poner aquí mi Lincoln que hice acá. Y créanme que este es el comando que yo extraño mucho en R. No he encontrado, o sea, hay uno parecido, pero no funciona exactamente igual. Este a mí se me hace súper padre. Y este es el efecto combinado de ser trabajador de la educación y los años de escolaridad, ¿no? Porque podemos decir que va cambiando, ¿no? Aquí es como que tuviéramos un montón de pendientitas. Y por otro lado, cuando nosotros, le digo, estimates restore m inter 1, y le voy a decir margins, por ejemplo, que me dé, aquí pueden ser muy útiles porque ya estoy viendo el efecto promedio y entonces, como yo aquí le estoy diciendo, mira, o sea, obviamente los años de escolaridad operan mucho, pero pueden operar diferente entre cada categoría ocupacional. No es lo mismo el premio que te va a dar un año de escolaridad más dentro de los comerciantes que dentro de los profesionales. Eso es lo que yo le estoy diciendo con esta interacción, que la escolaridad opera de manera, le estoy dejando operar de manera diferente para cada grupo con la que yo estoy haciendo la interacción. Entonces voy a hacer el efecto marginal de mi variable. Y se va a tardar un ratito.
Entonces, cuando tenemos interacciones o efectos cuadráticos, como que este margin nos puede ser un poco más preciso del efecto final, ¿no? Entonces, ahí ya lo tenemos, ¿no? Este es positivo con respecto a los profesionales, este es, de nuevo, acá tenemos que saber cuál es nuestra categoría de referencia, ¿no? Todas las demás quedan funcionarios y directivos y así. Los trabajadores de la educación, lo que pasa es que todos son, tienen una alta escolaridad y todos tienen como alta escolaridad, por eso aparecen como muy altos, pero eso es explicable. Bien, vamos a hacer una interacción hoy entre dos variables que son completamente, las dos son categóricas. Lo voy a hacer con el sexo y el tamaño de localidad para que sea un poco más sencillo. Y entonces aquí, bueno, voy a quedarme con este mejor. Y le voy a poner, miren, aquí no le fui poniendo, nadie me dijo que no le había puesto esto. Me están saliendo. Pero bueno, aquí. Entonces, igual, ¿no? Ahí está, ¿no? Voy a introducir la interacción. Entonces, si ustedes ven, me aparece el de mujer, me aparece este y me aparecen combinaciones. ¿Qué significa esto? De nuevo, hay que pensar que esto es una multiplicación. Entonces, me voy a ir y voy a abrir un Excelito para que ustedes vean cómo sería esto, ¿no? En realidad, nosotros lo que tenemos acá son varios coeficientes. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Voy a tener yo varias combinaciones. Y aquí lo mejor siempre es hacer un cuadrito para que tengamos claro qué es lo que nos está dando este modelo. Yo aquí tengo, puedo ser hombre, que es la de referencia, y puedo ser mujer, ¿no? Que esta no es de referencia. Y entonces, y luego voy a poner aquí mi tamaño de localidad, es la de referencia. Espérense, voy a hacer otro acá. Entonces, yo tengo acá que todas, si ustedes ven, o sea que en realidad, cuando yo veo la de mujer, yo estoy viendo en realidad la de mujer en el tamaño log1, porque no hay una variable de tamaño log1. Entonces, voy a poner aquí, voy a ir poniendo para que ustedes vean cómo se pueden ir haciendo estos elementos. Entonces, este valor en realidad corresponde a las mujeres en el tamaño de localidad 1. Los hombres, como no tienen un coeficiente, entonces son los hombres de localidad 1. Esta es mi gran categoría de referencia. Entonces, todo esto que nosotros vamos a comparar, se va a comparar contra los hombres de localidad 1, o sea, es decir, los hombres superurbanizados. Entonces, todos estos de acá son los valores que son para hombres, entonces, pero hombres en los diferentes tamaños de localidad. Ana, ¿y eso es porque son estadísticamente
significativos? O sea... Sí, bueno, para ver si son estadísticamente significativos, vamos a tener que hacer igual las sumas, ¿no? Ok. Ahora, estos de aquí son los tricky, ¿no? Porque acá todas estas van a llevar este mismo y le vamos a tener que sumar la interacción de ser mujer en cada una de las otras, ¿sí? Entonces voy a tener que ir sumando así. A ver si me entienden, ya le voy a poner colorcitos. Y ya vamos a hacer nuestros Lincolns para ver. Entonces, si yo quiero ver cuál es el efecto estos son los efectos de ser hombre en todas estas categorías, comparados contra un hombre del tamaño de localidad 1, ¿sí? Esta es una mujer del tamaño esta es el efecto de ser mujer para una mujer en localidad 1. Entonces, todas empiezan desde acá porque esta es la comparación entre esta contra esa. Entonces, para ver yo cuál es realmente el efecto de una mujer que vive en la localidad 2, voy a tener que hacer esta suma. O sea que para mujeres, y aquí le voy a poner este en una 0 porque es la categoría de referencia para ese grupo, y entonces acá, para esta sí voy a tener que hacer voy a poner un verdecito a las mujeres, esa suma, ¿no? Y de nuevo va a ser muy útil que yo saque mi Lincoln para hacer realmente, sobre todo si yo quiero saber cuál es el efecto de ser mujer en una localidad que no es la localidad 1, voy a tener que hacer esa suma y esa suma me va a permitir ver a mí más claramente las disparidades entre ser hombre y el tamaño de localidad, si hay algún efecto diferenciador. Si ustedes ven acá, todas nos salieron estadísticamente significativas, todas, ¿sí? Ya vieron cuánto vamos explicando nuestro modelo, subió un montón con la ocupación. Entonces, vamos a ver. Y de nuevo, yo le voy a poner estimates store m inter 2. Y le voy a dar de nuevo un estimate replay con los nombres de los coeficientes. Esto antes no se podía, yo no tenía que ir adivinando y era horrible. Y entonces ustedes ven aquí, maravilloso. Entonces, por ejemplo, en la localidad 2, con respecto a un hombre en la localidad 1. Entonces, esto sería Lincoln, que es una combinación lineal, y le voy a decir, bueno, tendría que ser el efecto de ser mujer más el efecto de vivir en la localidad 2 más el efecto y este ya me da el efecto general, ¿no? Entonces, una mujer que vive en la localidad 2 tiene este coeficiente. Hay un libro, déjenme ver. Nos vamos a quedar acá para seguir viendo qué elementos podemos tener al respecto, porque para el análisis logic, entonces mejor lo hacemos en la otra clase,
Lo que va a cambiar con el análisis Logit, y que ahorita un poquito que nosotros hemos estado trabajando y que ya vieron que pusimos el logaritmo en lugar de los ingresos en sí, que estamos modelando otra variable que no es realmente la que queríamos modelar, y estas transformaciones. Pues cuando nosotros tenemos un modelo de regresión logística, vamos a modelar el acceso a seguridad social por parte de los trabajadores, que es lo que la define, y vamos a trabajar con los mismos indicadores, con las mismas variables explicativas, y lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando nosotros estamos trabajando con una regresión logística, lo que tenemos en nuestra variable de respuesta va a ser el logaritmo de los momios de mis probabilidades. Y luego vamos a poder volver a las probabilidades con varias, ya sea con los marginales o con los efectos marginales. Los efectos marginales hoy van a estar medidos en términos de probabilidades, mientras que nuestros coeficientes van a estar medidos en términos de momios. Entonces, es un poquito más complejo porque nuestra variable dependiente incluye una transformación un poco más compleja, pero la lógica de cómo seguimos leyendo, de que si nuestros coeficientes son estadísticamente significativos, de nuestros efectos cuadráticos, de nuestras interacciones, de nuestros procesos de moderación, va a ser igual, ¿sí? Entonces, todo eso se va a ir manteniendo. También vamos a cambiar un poco las medidas de ajuste y los supuestos, pero va a ser muy parecido. Y con eso terminamos. Les voy a mandar la guía el lunes, porque no la he terminado, pero la guía va a ser una parte en que ustedes escojan una variable que ustedes quieran explicar. De preferencia, no trabajé, por ejemplo, con los ingresos totales, podrían trabajar con los ingresos totales, o podrían trabajar con una variable categórica si quieren aplicar los modelos de más arriba, que hagan un pequeño análisis descriptivo y que ajusten un modelo y evalúen sus supuestos. Así va a ser. No es necesario que metan interacciones o efectos cuadráticos, esto nomás es para ustedes, pero que hagan un modelo y que me den los logs y un pequeño reporte, no muy largo, sino que sustantivo, nada más. Ahí está. Entonces les voy a mandar como la liga del Google Forms, porque lo van a subir por ahí, y ahí yo lo calificaré, y ya con eso pues podemos establecer que les den sus bonitas constancias hechas por nosotros mismos. Pero sí espero que les haya sido de utilidad. Comando Lincoln también funciona, por ejemplo, si ustedes están trabajando con el comando min y proportion. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer diferencias de medias con los diseños muestrales complejos, por ejemplo, podrían hacerlo con el comando Lincoln. Entonces, pues porque le ponen y dicen, por ejemplo, y le ponen el SVY, entonces if clase 2 igual a 1 over 6, ¿verdad? Así lo teníamos. Y si ustedes pueden hacer esto y también pedirle cuáles son. Perdón. Y ponerle también call langing. Y ahí ya es la estimación de la diferencia. Y así le ponen el SVY, pues lo estarían haciendo con todo, ¿no? También funciona el Lincoln para eso. Hay otro, el hermanito, que es N. Que son combinaciones no lineales. Si ustedes quisieran como sacar cocientes, por ejemplo, eso ya no es una combinación lineal. Como estamos haciendo modelos donde se suman cosas, aquí se pueden sumar y
y restar cosas. Mientras ustedes hagan sumas y restas, se puede utilizar este, ¿no? Pero si ustedes ya quisieran sacar como un ratio, entonces sí tendrían que usar el NLCOM. Entonces voy a volver a hacer el min. Y por ejemplo, si yo quiero hacer el NLCOM de... Entonces ese ya se hace con esto. Porque como ya no es una combinación lineal, sino es una multiplicación. Si ustedes quieren hacer multiplicaciones y divisiones entre las estimaciones, tienen que usar el NLCOM. Y ya. No sé si hay alguna duda antes de que terminemos la sesión de hoy. Entonces, cuando ustedes vean en los modelos, cuando dice, se introdujo un efecto cuadrático, ya saben, sí, si dicen, hay un efecto de interacción, ya saben, o se sabe que hay una moderación, ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo en términos del modelo? Bien, chicos, entonces voy a dejar de grabar y los del proyecto se quedan un ratitito para ver algunas cositas.